Hola, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Soy el doctor Osmar Reynoso y bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. Doctores, sean bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy me complace presentarles a un doctor así, doctorazo, de verdad, un gran amigo. De verdad, estoy muy emocionado de compartir con todos ustedes un nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema bien curioso, bien interesante, en donde vamos a aclarar varias lagunas que existen. De verdad, me complace presentarles a todos ustedes a un ponente súper top en el área y un gran amigo, el doctor Arturo Flores. ¿Cómo está, mi doc? Hola, ¿qué tal, Osmar? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias No, por la hombre, invitación. no, hombre, muchas gracias a usted, doc. De verdad agradezco bastante que haya podido venir aquí con nosotros, compartir con toda la gente que está con nosotros un poco de su tiempo, de su experiencia. Y pues esta ha sido una plática que hemos ido organizando y postergando ya, pues ya un tiempecito atrás. Y pues digo, ya se nos dio. Yo la verdad estoy muy emocionado, pues yo sé usted, el doctor que es, le tengo mucho aprecio y todo. Y de verdad, me emociona mucho. De hecho, yo desde días atrás estaba muy emocionado por esta plática porque decía, oye, pues qué padre, o sea, que venga el doctor Arturo para poder hablar y pues toda la gente que está aquí que pueda aprender y escuchar. Yo siempre he dicho que al menos lo que estamos buscando con esto es dejarle al menos algo de la plática importante y aclarar diferentes conceptos, Claro. aclarar diferentes cosas. Y al menos el tema de hoy da para muchísimo de qué hablar. Así que, Doc, bienvenido. Agradezco que haya estado aquí con todos nosotros, Doc. Gracias, Osmar. Gracias. Encantado de estar aquí contigo. La verdad es que ahorita platicando con tu papá sobre este proyecto que iniciaste, con el que soñaste hace 1 año y medio y que fuiste a mi consultorio con la inquietud de hacerlo y si lo hacía o no lo hacías y qué opinaba. La verdad es que increíble verlo realidad, increíble verlo ya en marcha. No sabes el gusto que me da porque pues en realidad todos soñamos, todos, y hay muy poca gente que hace sus sueños realidad y que aterriza las cosas. Y eso te va a llevar muy lejos en la vida, Osmar. Muchas felicidades por esto y sobre todo que esto es una manera de trascender y compartir, donde no nada más es para ti, sino estás haciendo algo para contribuir a nuestro medio en la odontología, donde pues tratamos de poner ese granito de arena en la comunidad para poder informar un poquitito como los ponentes que lo has hecho, con las personas que han venido contigo, con los colegas que tienen pues un currículum distinguido, que han venido y aportado con su expertise, al cual mando también un fuerte saludo. Y pues muchas felicidades, Osman. Encantado de estar aquí contigo. No, de verdad, muchísimas gracias, Doc. De verdad agradezco bastante. Pero, Doc, vamos a empezar un poquito con el tema. Vamos a aclarar que el día de hoy vamos a hablar de un concepto que es odontología de mínima invasión, en donde pues poco a poco vamos a ir desglosando, desmenuzando todo este concepto que creo yo que a mucha gente le genera un poco de tabú, porque se entiende el concepto de mínima invasión como algo, pero a veces llevarlo a cabo no lo desenvuelven como tiene que ser. Ahorita estábamos platicando previo a o sea, qué es lo que tiene que haber antes de, y pues yo creo que podemos empezar, bueno, antes de empezar por ahí, Doc, me gustaría también que con toda la gente que está aquí, que se pueda, ya presenté su nombre, pero me gustaría que explicara un poquito su currículum en cuestión de a qué se dedica, cuál es su especialidad, para que toda la gente que esté aquí también pueda saber un poquito relacionado a... Claro que sí, Osmar, con mucho gusto. Sabes que desde ahí viene todo el tema desde mi formación y mi preparación, viene todo esta inquietud de este tema de una ontología en mínima invasión. Eh, Como ya me presentaste, mi nombre es Arturo Flores, soy prostodoncista, soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después tuve la fortuna de irme a Estados Unidos a hacer mi posgrado en la Universidad de Minnesota, donde hice mi maestría en ciencias y mi posgrado en prostodoncia. Después de ahí tuve también la fortuna de ser aceptado en una beca en Ginebra por el ITI, donde hice un fellowship en implantología y donde tenía part-time todo el entrenamiento quirúrgico de implantología y otro part-time en toda la parte estética en la Universidad de Ginebra. Y desde ahí empieza todo el tema de lo que yo aprendí en Estados Unidos, que fue una odontología o una prostodoncia pues ya no diría yo conservadora, al contrario, muy agresiva, donde era todo retención por fricción. Y llego a Suiza
a Ginebra y era todo mínima invasión, todo era completamente aditivo. Entonces, pues bueno, después de eso, todos los astros se alinearon. Yo creo que siempre la vida, Osmar, es muy circunstancial y a veces pues las cosas se van poniendo y yo creo que uno busca las oportunidades y también hay que aprovechar esas oportunidades. Fui muy afortunado de haber tenido esta formación y esta preparación y quise regresar a compartirla en nuestro país y por eso es que regresé. Aparte, tuve la fortuna de que mi papá es dentista, es un excelente dentista, amigo, mentor, al cual le mando también un fuerte abrazo y un fuerte saludo al doctor Jorge Flores, quien pues siempre ha estado detrás de mí también apoyándome y asesorándome en todo esto de la odontología y en mi vida personal. Entonces, al regresar, formé parte de la docencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fui coordinador de la especialidad de prostodoncia, que antes se llamaba odontología restauradora. Le cambiamos el nombre a prostodoncia, extendimos el tiempo y desde ahí empezó todo el tema de cambiar ese chip, esa mentalidad de mínima invasión. Y fue súper complicado porque te puedo decir que el 90% de los maestros eran maestros pues ya de una edad un poco más avanzada y toda su vida habían hecho esta odontología de retención por fricción. Todo de corona completa, poste, todo. Anclajes y todo. Todo es mucho más invasivo. Entonces, pues fue muy complejo de cambiar todo ese chip a esa mentalidad de mínima invasión, ¿verdad? Actualmente soy maestro del TEC. Doy la cátedra de implantología, aunque me tocó formar muchas de las materias, todo el programa de odontología. Ahorita solamente tengo una participación con la materia de implantología. Estoy fuertemente involucrado también en la organización del ITI, que es el International Team for Implantology, que es una organización mundial, la organización mundial más grande sobre implantes dentales y tiene sede en diferentes países y pertenezco aquí al lead team de México, de nuestro país. Muy bien, pues digo, yo creo que está de más hablar toda la experiencia que trae usted, todo el currículum que trae. De hecho, por eso mismo también estoy muy emocionado que la gente pueda escuchar de este tema, y Doc, así que aclarando el concepto de mínima invasión, yo creo que es fundamental empezar por una base, empezar aclarando ese concepto, Doc. ¿Qué es la odontología de mínima invasión? ¿En qué consiste? O sea, ¿dónde se puede aplicar? O sea, ¿en qué consiste el propio concepto? ¿Cómo lo podemos desglosar, Doc? Mira, yo creo que aquí es súper importante hacer una diferenciación en lo que es odontología de mínima intervención y odontología de mínima invasión, que son dos términos que se confunden muchísimo. El término de odontología de mínima intervención sucede antes, que está dividido en el tema de diagnóstico, en el tema de remineralización y en el tema de prevención. Y eso es principalmente en lo que nos debemos de enfocar siempre. O sea, desde que tenemos nosotros a nuestro paciente, hay que enfocarnos a hacer la mínima intervención posible. Ahora, si ya esos tres componentes no sucedieron y ya hay otra cavitación o cosas un poco más complejas, cosas más avanzadas, y ahí es donde entra cómo rehabilitar, que es donde entra la mínima invasión. Y esa mínima invasión, bueno, está en el tema de restaurar y en el tema de reparar. Y ahí es donde tratamos de hacerlo de una manera muy conservadora. Y toda esta filosofía va en tratar de preservar el diente el mayor tiempo posible en boca. Y si es posible, durante toda la vida. Y más ahora que la expectativa de vida es muchísimo mayor. Cada vez ha aumentado muchísimo más. Bajó un poquito con el tema de COVID, pero siempre pues ha estado alrededor o últimamente entre los 70, 75, 78. Siempre las mujeres son un poquito más longevas, entre 5, 8 años más que los hombres. ¿Y sabes por qué? Pues sí. Vamos a dejar ese tema mejor vamos a dejarlo para... Es un tema sensible, pero las mujeres son un poquito más longevas que los hombres. Pero más o menos eso es un promedio. La verdad es que lo importante es tratar de que ese diente siga a lo largo de toda nuestra vida. Esa es la filosofía. A veces el paciente me pregunta, oye, doctor, ¿y esa restauración que me está haciendo me va a durar para toda la vida? Para empezar, nada dura para toda la vida. Claro. Nada dura para toda la vida. Y la filosofía que hay que cambiar desde educar al paciente y a nosotros mismos es, yo no quiero que mi restauración dure para toda la vida. Lo que quiero es que tu diente dure para toda la vida. Y a lo mejor va a necesitar cambios, va a necesitar otras cosas, va a necesitar monitoreos,
una mínima invasión, pero lo que yo quiero es que tu diente siga funcionando. Yo no quiero que mi corona me la traigas en la mano y me digas, oye, ¿sabes qué? Funcionó de maravilla, la corona no le pasó nada, pero pues mi diente pues ya me lo tuve que extraer. Eso yo creo que hay que cambiar ese chip de que la restauración dure para toda la vida, sino que tu diente siga, el órgano dental siga funcionando para toda la vida. Eso yo creo que es lo más importante. Y por ejemplo, digo, también yo creo que es importante cambiar ese chip, tanto con, o sea, usted mencionó el paciente, pero también al propio doctor. Totalmente. Porque muchas veces digo, ahorita algo de lo que yo he hablado con varios doctores en capítulos pasados es que ya el paciente te llega con una información increíble de lo que le vas a hacer, gracias a redes sociales, que a lo mejor mal informado, bien informado, pero ya llega con una información, ya llega como, oye, quiero que me realices carillas. Cuando lo platicábamos ayer exactamente, o creo que fue antier por llamada, el paciente, usted me lo comentó, a lo mejor con una simple ortodoncia, un simple blanqueamiento, queda súper bien. Y es ese chip, ese cambio que hay que hacerle al paciente donde hay que decirle, ¿sabes qué? No forzosamente tienes que ponerte carillas cuando pues, tus dientes están bonitos. O sea, pueden mejorar poquito con otro tratamiento, pero sin llegar Mira, a ser ahí. es un tema también, un tema sensible, el tema de las carillas dentales. Antes que nada, me apasiona, me encanta y no hay tratamiento, yo creo que disfrute más que realizar que en el tema de carillas, por el makeover que haces en el paciente y por todo el tema de implantología, que ahorita a lo mejor tocaremos un poquitito el tema de implantes dentales. Me encanta, me apasiona, lo disfruto muchísimo hacer ese tipo de tratamientos en mi consulta, pero la realidad es que existe un overtreatment muy fuerte en el tema de las carillas. Te puedo decir que en más del 50%, 40% de los pacientes que acuden a mi consulta no lo necesitan. Porque creo que sale un tema de moda, es un trending topic y todos quieren hacer carillas y cobrar las carillas y realizar las carillas. Y claro, puedes obtener resultados muy bonitos, resultados espectaculares, pero fíjate algo bien curioso. Yo creo que la mitad de esos pacientes lo refiero a ortodoncia, porque en muchos casos es por malposición. Claro. Y de esos 50% que refería a ortodoncia, más de la mitad, mucho más, regresan. ¿Sabe qué, doctor? Ya no necesito las carillas. Ya no quiero las carillas. Entonces, la verdad es que, claro, tienes que estar dispuesto a que esos pacientes que referiste, pues ya no los vas a volver a ver. Y si acaso los ves y les haces un blanqueamiento y listo, ¿verdad? Pero el tema de hacer las carillas, pues ¿para qué quieres hacer las carillas? O sea, muchas veces es por malposición. Muchas veces es por el color de los dientes, que con blanqueamiento puedes llegar también, no a lo mejor como una carilla, pero puedes llegar a blanquear muchísimo. Y con esas dos cosas, pues corriges el 50% de los problemas por los cuales se realiza la carilla. Ahora, a veces sí está indicado hacer de las carillas. Yo no estoy en contra de las carillas. Hago muchos tratamientos con carillas y con resultados muy favorables. Pero pues hay que entender que muchas veces eso se puede evitar. Y eso es importante que el paciente lo entienda y lo sepa. Es otro tema que el paciente tú le hagas esa recomendación y te diga, no, es que yo no quiero, es que bueno, ya ahí es la decisión de cada odontólogo si lo haces o no lo haces. Pero a veces también, inclusive, aunque el paciente pueda requerir las carillas, tú puedes ayudarte de la ortodoncia para hacer una mínima invasión. A veces puedes hacer una pequeña retroinclinación y en lugar de desgastar ese diente 1 milímetro, pues ya lo vas a rebajar 0.5 o a veces algo mínimo donde tengas una línea para poder sentar tu carilla o si crees y realizas en la filosofía de Preples donde no preparas el diente y haces una carilla y te ayudas de la ortodoncia, eso pues es una herramienta súper favorable para nosotros cuando nos apoyamos en eso. No, y aparte también, ahí también ya entra el concepto que mencionó el mínima intervención, o sea, hacer la prevención, platicar con el paciente, un correcto diagnóstico, que eso ha sido la base que hemos tocado también en los diferentes episodios, donde si hacemos un correcto diagnóstico, podemos prevenir también eso, a lo mejor ese desgaste que podamos hacer, que no está mal, en ciertos casos se puede aplicar, pero como usted lo mencionó, buscamos que el diente dure intacto lo más que se pueda en boca. Totalmente. Y por ejemplo, Doc, hablando de en qué especialidades se puede enfocar la mínima invasión. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que nada más el concepto de mínima invasión está enfocado nada más en el área de prostodoncia o rehabilitación e implantes. Aquí
se puede usar en ortodoncia, se puede usar en alguna otra especialidad, periodoncia, que a lo mejor mucha gente puede pensar que es que tratamientos quirúrgicos donde tienen que abrir poquito, ahí, ¿cómo podemos? Sí, mira, obviamente mi área de expertise es toda la parte de prostodoncia, toda la parte de rehabilitación, donde el tema de mínima invasión es muy fuerte. Pero eso es un tema y un concepto que se aplica a todas las especialidades, a todas sin excepción, empezando desde odontopediatría. Desde la odontopediatría, muchas veces puedes mantener ese diente a lo largo de todo el desarrollo del niño sin que tengas que agarrar una pieza de mano. Pero eso es un monitoreo que se tiene que llevar muy minucioso y donde tengas toda esta filosofía de mínima intervención y estés aplicando remineralizaciones sobre el diente, donde ni siquiera tengas que agarrar el instrumento rotatorio y hacerle una perforación al paciente. Entonces, desde ahí, desde la odontopediatría, se puede empezar a aplicar todo el tema de mínima intervención y mínima invasión. En endodoncia, por ejemplo. En endodoncia también es un tema que se puede aplicar fuertísimo la endodoncia. ¿Cuántas endodoncias no se realizan que pues, no se necesitaban? Tristemente no se necesitaban. La verdad es que ese es... les pregunto a mis pacientes, ¿y tuviste alguna vez algún dolor? Digo, no necesariamente está relacionado con un dolor la endodoncia, pero en muchos casos no es necesario realizar una endodoncia. Y eso hay que tenerlo muy claro porque yo creo que también el tema de la endodoncia muchas veces se realiza pues sin un fundamento científico o necesario de tener que hacer un tratamiento endodóntico, donde retiras eso y pues sabemos que la pulpa, el nervio está ahí por una razón y entre más mantengamos, pues eso pues el diente va a tener todavía mucho más vitalidad, un mejor desempeño a lo largo de toda la vida, ¿no? Y esa es la filosofía, tratar de preservar el órgano lo más sano posible a lo largo de toda la vida. Me dice mi papá de broma, oye, tú eres el peor socio que un endodoncista puede tener. Me dice, eres el que menos pacientes me manda para tratamientos de endodoncia. Y ahí también, o sea, hay muchos conceptos donde no nada más es por ejemplo, con todo el tema de mínima invasión, el grabar muy cerquita del nervio, pues a lo mejor ya estás condenando el diente a que se vaya para endodoncia, ¿verdad? No nada más es la mala intención o el mal diagnóstico. A veces es un procedimiento que se pudo haber hecho distinto para no causar esa pulpitis irreversible y que el paciente termine en un tratamiento de endodoncia, ¿verdad? O, por ejemplo, algo que vemos muchísimo en piezas fisuradas, el diente con el síndrome del diente estrellado, donde el paciente llega a nuestra consulta y nos dice, ¿sabe qué, doctor? Me duele, pero no es siempre. A veces estoy comiendo y con ciertos alimentos, ciertas comidas, me duele sobre todo cosas duras y pequeñas, como palomitas tostadas, el pan tostado, por ejemplo, o una semillita de chía, o de repente muerdo algo y me duele. Es bien característico. Y muchas veces, pues, con ese diagnóstico ya se empieza a hacer un tratamiento de endodoncia, cuando en realidad empezamos, pues, siempre con la parte más conservadora de hacer a lo mejor una protección cuspidia, compartir esos contactos de una manera homogénea para poder que no se concentre ese punto de oclusión específico donde está la fisura. Obviamente, primero tenemos que hacer un muy, muy, muy buen diagnóstico y luego ya empezar por un tratamiento donde empezamos primero una protección cuspidia. Si ya no se le quitó, ahora sí vamos a hacer una endodoncia. Si ya no se le quitó con la endodoncia, ahora sí vamos pues ni modo, a extraer la pieza y buscar otras alternativas y otras opciones, ¿verdad? Pero empezamos siempre desde lo más conservador y vamos avanzando en el tratamiento. Y los pacientes lo entienden. Ahora, todo eso requiere una explicación y decirle al paciente, mire, la verdad es que si usted quiere mayor seguridad, a lo mejor primero es hacerle la endodoncia y luego le hago una overlay, una protección cuspidia para que vaya a disipar un poquitito más homogéneo las concentraciones de fuerzas y no vaya a tener este problema de dolor al masticar. Pero si usted me pregunta, lo más conservador que me haría yo sería primero hacer una protección cuspidia. Después de hacer una protección cuspidia, te puedo decir que estadísticamente, en mi experiencia, un 60-70% de las overlays que hacemos en dientes fisurados se quita la molestia. Y en dado caso que no se requiere, que no se quite la molestia, se hace a veces se hace una trepanación, un acceso a través de la restauración y se puede realizar la endodoncia, que es más complejo realizar una endodoncia a través de una restauración, pero es posible. Claro. Y el sellado al final de la restauración y el desempeño de una overlay es
muy similar como si no le hubieras hecho el acceso. Entonces, hay una secuencia de tratamiento que hay que seguir de una manera muy conservadora, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto de la odontología de mínima invasión se aplica a todas las especialidades, a todas. En cada una, yo creo que es ser lo más conservador posible y a veces no es tanto no hacer el tratamiento, sino es hacer tratamientos que te van a prevenir que algo se complique a futuro. Ujú. Por ejemplo, algo también que me toca hacer o realizar mucho en la consulta es hacer overlays en amalgamas muy extensas, donde ya esa amalgama excede más de 2/3 partes de la integridad coronaria del diente, donde ya tenemos líneas de fisura mesiodistal, donde ya tenemos un historial que el paciente ha fracturado otras piezas y las ha perdido por un tema de fractura, un paciente aparte de bruxista. O sea, todos esos foquitos de alarma, pues eso me indican que lo mejor para que ese diente siga funcionando a lo largo de la vida es quitarle esa amalgama, quizás hacerle un relleno con resina y hacerle una overlay, una protección cuspidia para evitar que esa cúspide que está ya fisurada, que a lo mejor todavía está sintomática, se vaya a fracturar a futuro. Y funcionan muy bien a lo largo de la vida. Muy bien. Fractura, sí. Pues de hecho, ahorita como comentó, o sea, también es importante esa secuencia de pasos en todas las especialidades, desde el concepto de mínima intervención que ahorita manejó, hasta ya después digo, si se puede, que sea o sea, que quede hasta ahí en esa parte, o ya si involucra la mínima invasión, empezar de poco a poco, o sea, no ir, digo, muchas veces me ha tocado escuchar de pacientes que llegan a la consulta y dicen, ¿sabe qué, doc? Quíteme el diente. Y dices tú, híjole, o sea, podemos ver otro tipo de alternativas antes de hacer esto. Así que esa también educación que tiene que ver con el paciente, importante. Y doc, por ejemplo, en el tema relacionado a la literatura, por aquí también siempre tocamos un poquito temas de literatura para que vean que no nada más son las cosas que decimos, sino pues, que tenemos un respaldo como tal. Yo sé que en cuestión de literatura hay mucha información ahorita, porque es un tema que se aborda mucho en la actualidad. Pero relacionado a eso, ¿qué nos puede platicar un poquito? Mira, en el tema de la evidencia científica sobre la odontología de mínima intervención y la mínima invasión, no es algo nuevo. Ha agarrado un poquito más de auge en los últimos años, pero esto es algo que se sabe desde muchísimos años, desde inclusive antes de que yo naciera, imagínense. Elderton, por ejemplo, tiene un concepto muy acuñado y muy popular en el tema de mínima invasión y mínima intervención. Desde 1976, fíjate, saca este concepto del espiral de la muerte del órgano dental. No sé si lo habéis escuchado antes. Ese espiral de la muerte del órgano dental habla de que entre más pronto empiezas a hacer tratamientos en el diente, ese diente va a estar condenado a una fractura, a una extracción, a una etapa mucho más temprana. Si hablamos de la literatura en general, hablando de estadística general, la longevidad de una restauración promedio son 6-7 años, fíjate. Y no estoy hablando de lo que yo hago, ni de lo que hace nada en específico. Esto es estadística de seguros, de las restauraciones que se hacen, que se tienen que volver a realizar después de 6-7 años. Si tú empiezas a hacerle un diente, primero un sellador, y luego 6-7 años le cambias una resinita, y luego 6-7 años le haces una incrustación, y después le sumas otros 6-7 años y le haces a lo mejor una overlay, y luego los 6-7 años le hiciste una corona, la pieza requirió endodoncia por el estrés que se le causó al prepararlo para corona, y luego a los 6-7 años pues esa pieza ya tiene una corona, tiene una endodoncia, empieza con caries recurrente, termina con una lesión periapical o una caries debajo de la corona y no se dan cuenta porque tiene endodoncia, no fue al dentista, y esa pieza a los 45 años, si le sumas, ya está en extracción. Entonces, en ese concepto de alargar ese proceso y no empezar a hacer tratamientos invasivos o tratar de hacerlo lo más tardío que se pueda, pues estás aumentando la vida de ese diente. Nada es para siempre, como ya mencionamos, nada. O sea, y el paciente tiene que entender eso, todo es tratar de postergar y alargarlo más. O sea, si a lo mejor los implantes son una excelente opción, pues no es lo mismo que el implante lo coloques a lo mejor hasta los 60 años a que lo coloques desde los 40. Entonces, si yo puedo alargar ese proceso y tardarme más en llegar al plan B o al plan C, pues todo
va a ser muchísimo más longevo. Y esa es la filosofía que hay que tener, de tratar de ser lo mínimo invasivo posible y tratar de llevar al paciente de una manera, pues de la mano con una educación, y tratar de enseñarle al paciente pues todos estos mitos que a veces existen, ¿verdad? O sea, cosas tan sencillas como de, ¿qué te digo? El tema de la caries, por ejemplo, que existe toda esta filosofía que nos enseñaron que es una infección y que pues no, es una enfermedad. Sí. Es una enfermedad, la caries, donde eso nunca se va a quitar. Los pacientes que tienen una alta incidencia de caries y aparte tienen muy mala dieta, eso jamás se va a quitar. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros como operatorio o como restauradores? Llegamos, vemos una caries y quitamos la caries. Sí. Y esto se parece muchísimo a, por ejemplo, la diabetes, para que me entiendas, para poner esto en contexto. Imagínate tú que un paciente llega a tu consulta con diabetes. Tú eres médico y llega con una úlcera en el pie. Llega y dice, tiene una úlcera. Le trata la úlcera, le limpia la úlcera y váyase. O ser un poquito más drástico a lo mejor. Le cortas el pie porque tiene ya problemas de circulación. ¿Sabes qué? Hay que cortar el pie. Le cortaste el pie y le pones una prótesis nada más de pie y váyase. Y listo, ya terminamos. Eso sería lo mismo que hacemos nosotros si nada más le hacemos el agujerito, quitamos la caries y le ponemos una resina. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay que tener ese enfoque. Así como el médico, oye, ¿qué es lo que pasó con la etiología? Hay que tratar la diabetes para que esto no vuelva a suceder. Claro. Nosotros también tenemos esa responsabilidad de tratar al paciente de una manera integral y ver por qué está sucediendo esta caries, de hacer un análisis y hacer esas recomendaciones al paciente de cómo evitar esa caries para que esto no vuelva a suceder. Y ahí es donde está la educación y el seguimiento a nuestros pacientes con este enfoque de tratar de ser conservadores, hacer remineralización, educar al paciente, a ver cómo te estás cepillando los dientes. La dieta, por ejemplo, la dieta es algo crucial. ¿Y cuántos dentistas hablan de dieta? No, pues contados. Que te dicen, ¿sabes? Que el carbohidrato simple es lo peor que puede haber para los dientes. Es más, las bacterias que están en boca, si tú no le das un carbohidrato, y más un carbohidrato simple, pueden estar sin hacer absolutamente ningún desastre en la boca. Y eso es importante decírselo al paciente, entender al paciente. Técnicas como, por ejemplo, de lavarse los dientes. Que gente va y se lava los dientes inmediatamente después de comer, por ejemplo. Donde hay que tener un timing donde tengas darle chance a la saliva, la capacidad buffer de la saliva, de poder otra vez estabilizar este pH para que no seamos abrasivos sobre la superficie de los dientes. O recién levantado, por ejemplo, que está todo nivelándose el pH. O sea, tips muy sencillos donde si los compartimos con el paciente y lo estamos monitoreando, lo podemos llevar de la mano para tratar de ser lo más conservador posible. Yo creo que esa es la filosofía principal. Y bueno, ya cuando sucede ya una caries, cuando hay una destrucción, cuando hay restauraciones más grandes, pues ahí hay un enfoque donde ya tiene que ser la mínima invasión, ¿no? No, pero aún así se puede prevenir. Podemos prevenir llegar a esa instancia. La mayoría de las cosas se pueden prevenir. Eso está clarísimo. Y eso es algo que a lo mejor mucho paciente no entiende y también muchos doctores no ven por esa parte. Digo, a mí me ha tocado ver, se lo juro, puntitos de caries. Y me ha tocado ver los dos lados de la moneda. De que, quítalo. Y con la fresa, la más grande de bola, la grandotota, una 8 más o menos. Así, ¡pum! Y dices tú, híjole. Hay gente que dice, no, una medio, un cuarto. Y dices tú, bueno, todavía, pero aún así estamos quitando. Hay gente que dice, déjala así nada más, vamos a dejarla más en observación. O también me ha tocado ver muchos esa filosofía en donde pones algo y como ya no va a haber un ambiente donde esté ahí circulando, pues también puede pasar ahí. O sea, hay muchas cosas, muchas ideas, teorías con el tema de caries. Están algo... No, la verdad es que falta muchísima educación en ese tema. Mucho. A veces estamos hablando de cosas más complejas, pero todas esas cosas tan complejas, todos esos tratamientos, todas esas alternativas, hay que entender que se pueden prevenir. O sea, eso lo que me dices de empezar a hacer una cavitación, quitar una mancha, un pigmento. O sea, ahorita la filosofía, tú puedes arrestar una caries. Tú puedes arrestarla completamente con... hay muchos productos, muchas cosas que puedes hacer para remineralizar, como
el fluoruro de aminoplata, por ejemplo, que puedes arrestar completamente una caries y mantenerla así a lo largo de la vida. Remineralizar con MI-Paste, por ejemplo, viene de una proteína, la caseína, que ayuda a precipitar el calcio y fosfatos dentro del diente y remineralizarlo. O pastas que ya tienen hidroxapatita, xilitol y fluoruro, que ayudan todavía a remineralizar, y vamos siguiendo al paciente y controlándolo, en lugar de agarrar una fresa y hacerle un agujero al paciente. Es más, me voy todavía la filosofía actual es ni siquiera quitar la caries completamente si está cerquita del nervio. Si tú agarras una cavidad y remueves la mayoría de la caries y ya está cavitada, y tú colocas materiales bioactivos que ayudan a remineralizar y sellas completamente esa cavidad y ya no había entrada de ningún tipo de sustrato, eso se puede remineralizar y mantener ahí a lo largo de muchísimos años, si no es que toda la vida. Fíjese, ese también Eso está fuertísimo, fuertísimo. O sea, la verdad es que si entiendes ese concepto, eso minimiza todavía las indicaciones de llegar a realizar una endodoncia. Claro que todo eso es estar llevando al paciente y monitorearlo y hacer una odontología mínimamente invasiva, ¿verdad? Fíjese, eso que ahorita acaba de comentar también es algo bien interesante porque ahorita en la actualidad, digo, a lo mejor antes no se tenía toda esta información y no tantos productos en el mercado como se tienen ahorita, obviamente para el dentista. Y es más, que hasta el mismo paciente también hay unos, como por ejemplo chicles, con cierto tipo de sustancias como el xilitol, que dices tú, bueno, o sea, también nos ayudan a esto, pero por ejemplo, dentistas que nosotros podemos comprar estos productos que nos ayudan a hacer una correcta remineralización, a prevenir todo este desenlace pues, de esta enfermedad, ¿no? Y para no llegar a algo más extenso, ¿no? O sea, ahorita el manejo de los materiales dentales también yo creo que es muy importante para poder prevenir este tipo de cosas. Tanto también, por ejemplo, en el área de la prevención, pero ya entrando, por ejemplo, suponiendo en el área, ya cuando vamos a tener que hacer una odontología de mínima invasión, ya haciendo un poquito más avance, también ya tenemos materiales que ahorita podemos tocar un poquito de eso, ya hablando un poquito más de lo fijo, pero de qué habla esto, ya existe esa trascendencia y ese avance también de las propias marcas. ¿Ya en qué queda? De que el propio dentista haga este cambio de chip y platique con el paciente para que podamos prevenir y ayudar a todo esto. Porque el paciente, digo, sí, ahorita le comentaba, los pacientes ya saben muchísimo, llegan a consulta con muchísima información, pero hay muchas cosas que todavía el paciente no sabe. Y ahí donde trabajo de uno mismo para cambiar ese chip o esa mentalidad. Claro, claro, totalmente. Yo creo que la educación en el paciente es clave, es primordial. Cambiarle ese chip al paciente pues que tenga la confianza con nosotros de estar acudiendo a sus consultas y estar asesorándolo y guiándolo con una mínima intervención y con una mínima invasión es clave, es fundamental. Pero para eso tiene que estar preparado el doctor también. Yo creo que es lo número uno. Claro. Uno formarse, prepararse, estar actualizado y tener todas esas herramientas para poder ofrecérsela al paciente. Porque también te puedo platicar con toda honestidad que muchas de las causas por las que se pierden los piezas se pierden las piezas es por una mala odontología. Eso también es una realidad. Restauraciones mal ajustadas, mal selladas, tratamientos muy invasivos, donde pues ya se aceleró ese proceso Claro. del diente, donde pues llega a una extrusión en una etapa mucho más temprana, ¿verdad? Y por ejemplo, voy a cambiar un poquito el tema de caries, hablando de implantología, que también es un tabú muy grande, que existe un tema donde se pone implante, no se pone implante, ¿qué alternativas tenemos con respecto a eso? O sea, la implantología entra con el tema de mínima invasión y cómo entra esto. Sí, Osmar, también es otro tema súper, súper importante. ¿Cómo aplicar la mínima invasión a la implantología? Bueno, la implantología ese es otro de los temas que más me apasiona. Me encanta la implantología. Y no tanto por el implante, sino por tener esta herramienta tan fuerte, tan poderosa como rehabilitador para volverle a devolver al paciente su estética, su función, su confianza. Y cuando está muy bien indicado, muy bien planeado y muy bien llevado a cabo, con una buena ejecución, funcionan
espectacularmente bien y a lo largo de muchísimos años. Son tratamientos muy longevos, donde si bien a lo mejor pueden requerir cambios en las restauraciones, detalles así, son restauraciones muy, muy longevas siempre y cuando pues, se lleve también igual su monitoreo indicado. Y mucha gente piensa que es un tratamiento muy invasivo. Y eso lo vemos también muy, muy a menudo en nuestra consulta, donde el paciente llega y dice, ay, no, implantes, no, yo no, ni siquiera quiero implantes, es un tratamiento muy invasivo, o ya estoy grande para los implantes. Y la verdad es que en el tema de la edad, entre paréntesis, la probabilidad de desintegración es la misma en un paciente de 30 años a un paciente de 60, 70, 80 años. Siempre y cuando están todos los demás factores que tenemos que cuidar cuando analizamos los factores de riesgo para poder colocar un implante. Pero también, por otro lado, en un paciente muy joven hay que entender que el crecimiento sigue. Y el crecimiento sigue a lo largo de toda la vida. Y vemos implantes que hemos puesto en pacientes inclusive me tocó ver algo extraordinario, un paciente de 28 años, le pusimos un implante hace 10 años, que vive en Canadá, lo vimos ahora que vino después de mucho tiempo, todo estaba extruido menos el implante como un par de milímetros. Es algo muy, 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 muy marcado, y eso que el implante lo pusimos a los 28 años. O sea, esto sucede, o sea, toda la extrusión de los dientes, el crecimiento, todo eso sigue funcionando, los dientes moviéndose, son muy dinámicos y el implante pues es una anquilosis funcional, ¿no? Donde, como lo describe el doctor Schroeder, a la par con el doctor Branemark, que pues, está pegado completamente al hueso y eso no se mueve. Entonces también hay que pues tomar en cuenta que tiene su indicación y también hay que tener mucho cuidado en colocar implantes en pacientes jóvenes, sobre todo cuando el crecimiento es mucho más rápido. Va a seguir, pero lo más dramático pues es antes de los 21, 22, y depende si es hombre, si es mujer. Pero definitivamente el crecimiento va a seguir y muy probablemente vamos a tener un escalón con el tiempo, sobre todo en los implantes anteriores. Pero volviendo al tema de si es invasivo o no invasivo, o sea, ¿qué alternativas tengo cuando un paciente viene conmigo y tiene un espacio de déntulo? Las opciones son muy sencillas y son tres. O le coloco un removible, o preparo un puente y tengo que rebajar el diente de adelante y tengo que rebajar el diente de atrás, o le colocamos un implante. Ahora, si me preguntas qué es la opción más funcional y más conservadora o mínima invasión, pues definitivamente es colocar un implante, donde el diente anterior y posterior se mantienen completamente virgen en caso de que así sea. Y ahí es donde entra también la evaluación, donde a lo mejor es un paciente de recursos económicos limitados, donde ya trae una corona atrás, distal al espacio de déntulo, donde trae una corona ya mesial al espacio de déntulo. A lo mejor están desajustadas esas coronas. Tengo que volver a hacerle las restauraciones y el paciente, como acabo de mencionar, está limitado económicamente, pues a lo mejor lo más indicado es hacerle un puente al paciente. Y ahí es donde entra la decisión y el plan de tratamiento y presentarle al paciente sus opciones con sus ventajas y con sus desventajas, donde pues a lo mejor ya en la balanza de las decisiones, donde nosotros vamos poniendo en el checklist los puntos específicos, la situación específica de cada paciente, vemos que a lo mejor ya el implante pues no es la mejor opción y a lo mejor te hago un puente, te sello la corona de atrás que está mal, adelante también que está mal, no inviertes tanto, te hago un puente, y los puentes también bien hechos pues son tratamientos que funcionan muy bien también a lo largo de la vida. Entonces, bueno, y el paciente ya no tuvo que hacer un desembolso un poquito más grande. Entonces, por eso la evaluación debe ser muy peculiar, muy individual, y no existen recetas de cocina para decir esto hago en todos los casos. Pero siempre, pues todo empieza desde un análisis restaurador. O sea, eso... y lo has mencionado también aquí en tu canal, hablando de plan de tratamiento, donde si yo ya veo y necesito la herramienta de colocar un implante, ok, ahora sí voy a agarrar a un experto en la parte quirúrgica y voy a ver para empezar si el paciente es candidato, ahora sí quirúrgicamente, para poderle realizar el implante. Nos apoyamos con toda la planeación, si hacemos una cirugía guiada o no hacemos una cirugía guiada, etcétera, etcétera, dependiendo de quién lo haga, cómo lo haga. Todos los factores que involucran eso, y ahora sí, con una buena planeación, con un buen diagnóstico, hacemos una buena ejecución y definitivamente
en lugar de rebajar el diente de adelante, en dado caso que así sea en este paciente, y en la pieza de atrás, el colocar un implante sigue siendo mucho más conservador. Ahora, volviendo entre paréntesis a la parte anterior, en un paciente joven, pues también existen otras alternativas. Podemos realizar, por ejemplo, un puente Maryland, donde hacemos a lo mejor unas alitas o una sola alita en un solo diente y podemos hacerle una restauración también muy estética, que muy funcional, que puede durar muchísimo tiempo para que el paciente termine su crecimiento. Y eso también es algo importante considerarlo y tenerlo en mente. Hay otros factores también de que a lo mejor vamos a tener mayor reabsorción en el espacio de dentro que hay que considerar, pero definitivamente es una excelente opción, una excelente alternativa el hacer un puente Maryland, sobre todo en un paciente joven, para alargar el proceso de los implantes. Y volvemos a la odontología de mínima invasión. Me estoy esperando un poquitito más para poder colocar el implante, y si con el implante voy a tener una complicación en 10 años, pues no es lo mismo si el implante te lo puse a los 40 y la complicación se presenta a los 50, a que empiece una complicación si el implante te lo puse a los 20, que empieces a los 30. O sea, toda esta filosofía de alargar y postergar, eso es lo que tenemos que tratar en mente, tratar de preservar lo más que se pueda. Pero definitivamente el implante en muchas ocasiones es más conservador que el ser invasivo y rebajar las piezas de adelante y de atrás. Y por ejemplo, Doc, ya entrando, pues, suponiendo en lo de los implantes, el paciente acepta el implante. También tenemos alternativa relacionado a algo de mínima invasión con eso. Usted ahorita mencionó la cirugía guiada, que eso también ahorita es un punto muy fuerte, claro. fuerte ahorita en es implantología. Es una herramienta maravillosa, la verdad. Así que, digo, ahí también cómo lo podemos poner, porque, por ejemplo, hay muchas veces donde también se tiene ese concepto del... Mira, en este tema de la cirugía guiada siempre hay dos caras de la moneda. Yo creo que la cirugía guiada es espectacular, funciona de maravilla, es buenísima, te ayuda a ser mucho más predecible, sobre todo, porque hay gente muy capaz con la técnica de mano alzada, pero de esta manera es mucho más predecible y tienes mucho mayor control. Pero la otra cara de la moneda también es que empieza mucha gente a hacer y colocar implantes sin los conocimientos, los fundamentos y la experiencia que conlleva el colocar un implante, cuando no nada más es hacer un agujerito y colocar el implante donde yo creo que deba ir y todo se termina. Y eso también empieza también a animar a mucha gente a colocar implantes y tener mucho más complicaciones. O sea, es un todo. La tecnología y todos los avances no sustituyen el conocimiento ni la habilidad que tienes que desarrollar para hacer una buena odontología. Y eso hay que tenerlo presente también, porque no es un tema nada más de lo diseño y le hago y tal, ya listo. Hay muchísimas cosas que están detrás de la implantología para hacer bien las cosas, primero para que esté indicado, para hacer un buen tratamiento, como lo hemos mencionado antes, con su buen diagnóstico, con una buena ejecución y un buen seguimiento, y que sean tratamientos longevos. Entonces, definitivamente la cirugía guiada te permite hacer procedimientos flapless sin abrir un colgajo, ser mucho más conservador, la cicatrización es mucho más rápida, es mucho menos incómodo el posoperatorio, y todo eso ayuda a que el paciente se anime a colocarse un implante, pero siempre cuidando las dos caras de la moneda, ¿no? Sí, digo, eso también sí es cierto. Hay muchos colegas que también, híjole, es un tema también delicado eso, porque, pues, digo, los implantes no son cualquier cosa. O sea, sí, yo considero, estoy completamente de acuerdo con usted que se tiene que tener Osmar, si llevaras el tiempo que yo llevo en práctica privada y vieras todas las complicaciones que suceden con los implantes, y sobre todo implantes mal puestos, mal colocados, inclusive con cirugía guiada, que se hizo una cirugía guiada y está mal colocado el implante, y lo más triste es que es tan complejo resolverlo, tan difícil. O sea, no es te cambio la corona, o sea, muchas veces no, a veces tienes que quitar el implante y no nada más quitar el implante, tienes que quitar el bloque de hueso. Ajá, regenerar. Y ya no es empezar ni siquiera de 0, es empezar de -10. Sí. Y el paciente tiene que entender eso y llorando, es que yo no pensé que fuera tan complicado, yo no sabía y se me hizo fácil, y vienen los papás y la mamá y el papá de la niña y todos llorando, y ya el papá ya viene molesto, ya viene con la espada desenvainada pero yo todavía no le hago nada a su hija, ¿verdad? Yo le estoy explicando la situación, qué es lo que le hicieron, qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero ya vienen ya con una desconfianza, ya con un ambiente mucho más complicado. Entonces, claro, el prepararse y formarse es algo fundamental. Yo creo que no hay nada que sustituya una buena formación, una buena educación, un buen desarrollo de la habilidad. Todo esto en conjunto con honestidad y ética profesional. Yo creo que eso es la clave de hacer una buena odontología, Osmar. Sí, digo, también
100% de acuerdo. El uso de las tecnologías nos ayudan, pero tenemos que estar preparados, capacitados para poder llevar a cabo y hacer un buen uso de este tipo de tecnologías. Es que el problema, Osmar, es cuando la gente piensa que la tecnología sustituye el conocimiento. Ajá, exactamente. Cuando piensas que la tecnología sustituye la habilidad. Ese es el principal problema. Cuando es que le estoy utilizando toda la tecnología vida por haber y tengo CAD-CAM y tengo láser y tengo sono y hacemos de todo el paciente. Pues sí, pero lo más importante, lo número uno, si lo ponemos en orden cronológico de importancia, es tu conocimiento, número uno. Ya después, obviamente, entre mejores herramientas utilicemos, pues vamos a poder hacer un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Y ya después viene también la habilidad manual, que es, pues prácticamente somos operarios. Al final somos obreros, mano de obra fina, pero somos obreros y todo lo que hacemos con nuestras manos y hasta ahorita como lo realizamos, pues requerimos de hacer pues, un buen tratamiento con nuestra habilidad manual, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Sí, o sea, eso que ni qué. Es un tema muy, muy complejo. Muy complicado, complicado. Pero sí, claro, la formación es algo fundamental, Osmar. Sí, por ejemplo, digo, a mí me ha tocado ver, de verdad. Yo, pues usted sabe, yo estoy muy involucrado en todos estos temas de odontología digital y todo el show. Y cuando me ha tocado dar ponencias, pláticas, yo algo que les aclaro a los doctores es siempre, porque sí les enseño los videos, que si la impresora, que si los softwares y todo, yo les aclaro a los doctores, ok, doctores, está esto, pero hay que dejar bien en claro de que la odontología digital no va a sustituir lo que nosotros estamos haciendo. O sea, es un medio de herramienta que va a complementar nuestro uso siempre y cuando tengamos la educación y la información necesaria de cómo vamos a trabajar este tipo de equipos. Usted lo comentó. Mucha gente que piensa de que, nada más una guía, pum, imprímeme, diseñame, ahí mero, pum. Sin evaluar a lo mejor si ocupamos otro tipo de cosas. O sea, me ha tocado, no voy a mencionar marcas, pero me ha tocado ver muchos doctores que de repente hazme una guía. Y así la guía es, usted ve cantidades de hueso mesial distal o vestibular palatino de menos de 3 milímetros. Y ahí quieren poner, es como si fuera, haz de cuenta, es como si fuera un dardo, pum, lo quieren lanzar ahí y dices tú, al cabo de cirugía guiada, sí, va en mero centro. Sí, y dices tú, híjole, mano, o sea, no, o sea, son ese tipo de cositas que falta todavía adiestrar al colega. Claro. Que yo creo que ha sido esa misión que nos hemos estado intentando encargar, pero sí la odontología digital no, o sea, por más que esté avanzada, no va a sustituir al dentista. Que de repente ahorita también, me voy a salir un poquito del tema de odontología, de repente también se tiene mucho esa idea de que va a llegar un momento donde las máquinas nos van a sustituir y todo eso y todo. Pero pues, híjole, o sea, se escucha muy de película eso, porque eso es algo muy de película. Pero antes de eso, ¿quién tiene que dar la información? ¿Quién es el que va a ejecutar todo eso? Claro. Uno mismo. Así que son ese tipo de cositas que de repente tambaleamos poquito. Claro, tambaleamos poquito. Claro. Sobre todo por la emoción de utilizar la última tecnología y hacer todo lo más nuevo y hacer un poquitito de marketing y en la consulta y enseñar que tienes toda esta tecnología, pero pues al final del día es una herramienta más que utilizamos para hacer una mejor odontología y así es como tenemos que ver las cosas, ¿verdad? Una vez me dijo un paciente, vengo con el escáner, hice mi preparación y iba a empezar a escanear. Me dice, no, escáner, no, esas quedan mal ajustadas. Ya me hicieron una corona de esas con el escáner y esas quedan muy mal. Yo prefiero de las otras que toman. Hay que educar al paciente, pero lo que quiero decir con esto es cómo a veces el paciente se queda con esa idea por una mala experiencia donde, pues al final del día esto es una herramienta más. Es como decir la pieza de mano, por ejemplo. Con una pieza de mano eléctrica que no me vibra, que controla el torque y yo con eso puedo hacer preparaciones espectaculares y puedo hacer un mugrero de preparación, pero no es la pieza de mano. Doc, y por ejemplo, hablando del tema, digo que a mí me gusta mucho también, el tema de lo fijo, de la prótesis fija. ¿Cuándo es cuando se tiene que poner una corona? Anteriormente, hace poquito estuvimos hablando de que todo va como secuenciado, siempre empezar de lo menos para alargar la vida del diente hasta cuando prácticamente pues, es la última instancia, ¿no? Pero, por ejemplo, le comento esto porque yo hace poquito con el doctor Gerardo Santos, que le mando un saludo, estábamos platicando
Y él me ha recalcado mucho esa parte. Digo, hay muchas veces donde ahorita se tiene como que no, las coronas no, porque son súper invasivas, batallamos todo el diente y todo. Pero de repente hay muchas veces donde hay casos donde no se presta para poner una tipo de incrustación y todo, por los diferentes cosas en cuestión, por espacios, por los materiales, que también tenemos que entender que los materiales pues, requieren su tipo de grosor. Ahí, ¿qué nos puede decir usted, Doc, relacionado a todo esto? Porque, le digo, hay mucha gente que piensa de que sí, las coronas metal porcelana, esas, pues, o sea, ya tenemos otras alternativas. Pero en cuestión de utilizar algo fijo, ahí cómo lo podemos ir manejando. Mira, Osmar, esa es una muy buena pregunta y estoy muy metido en este tema porque es lo que hago en el día a día. Pero yo creo que particularmente en este tema no hay que dejar a un lado la mínima invasión. Y hay que hacer, como todo lo hemos estado mencionando, el tema del diagnóstico es clave y fundamental para poder hacer un buen tratamiento. Y ahí es donde hacemos un análisis de en qué casos le voy a colocar al paciente una restauración que tenga una protección cuspidia. Una protección cuspidia puede ir desde una onlay, donde cubro todas las cúspides de una manera mucho más conservadora, o ser un poquito más invasivo y preparar para una corona. Claro que aquí involucran muchísimas cosas y muchos factores. A veces, por ejemplo, yo estoy pensando en hacer una overlay en un paciente que tiene una trisión moderada o moderada severa y digo, bueno, voy a ser súper conservador, le voy a hacer una overlay. Y le hago la overlay y hago mi reducción de 1 o 1.5 milímetros en la cara oclusal y lo poquito que me quedaba de diente me lo llevé. Y tú sabes que fui muy conservador, le hice una overlay al paciente. Pues no necesariamente, porque a lo mejor ahí si yo hubiera hecho un buen diagnóstico y una buena planeación, hubiera aumentado la dimensión vertical y en lugar de haber rebajado ese 1.5 hacia apical de ese diente, simplemente hubiera aumentado con una restauración compensando todo ese desgaste que tuvo el paciente con esta trisión. Por eso no es nada más el enfoque en hago una overlay o hago una corona. Ahora, si me preguntas la reducción que se hace entre las dos restauraciones, pues el hacer una overlay contra una corona, el desgaste del diente va a ser 60% menos aproximadamente, más o menos dependiendo de la restauración y la configuración que estemos haciendo, pero es un 60% menos la preparación. O sea, definitivamente la preparación es mucho menos invasiva, pero volvemos a lo mismo de todo el contexto. Tenemos que tener toda la tecnología, la habilidad, la indicación para poder hacerlo, porque si no también va a ser contraproducente el hacerle una overlay donde a lo mejor no sé hacer adhesión y estoy grabando muy cerquita del nervio porque dependemos 100% de una odontología adhesiva, no dependemos de una odontología por fricción. Entonces, pues a lo mejor voy a condenar el diente a una endodoncia cuando mi alternativa hubiera sido distinta si hubiera hecho otro tipo de restauración. O sea, hay que tener toda la receta, toda la película completa para poder tomar la mejor decisión. No es de una corona a una crucita. Si me preguntas a mí en lo personal, pues sí, yo casi te puedo decir que hago coronas solamente cuando es un recambio de corona. En todo el 99% de los casos, por no decir el 100%, porque siempre hay que dejar ese 1%, porque pues, puede haber una indicación, claro. Pero casi te puedo decir que el 99% de los casos que no tiene una corona, mi indicación es hacer una protección cuspidia. ¿Cuándo hacemos una protección cuspidia? Cuando hay una destrucción de esa integridad coronaria con un alto riesgo de que se pueda fracturar. Por ejemplo, en las piezas posteriores, cuando se hace una endodoncia, y sobre todo cuando es una endodoncia que ya traía una restauración MOD, por ejemplo, cuando tenía una resina o una incrustación MOD y se perdieron esas crestas marginales, ese cincho que le da integridad a la pieza, ahí está indicado hacerle una protección cuspidia. Líneas de fisura, restauraciones muy grandes, cuando involucra más, como lo mencionamos antes, esa destrucción de más de una tercera parte, pues siempre es una buena idea hacer una protección cuspidia. Pacientes que tienen erosión o atrición muy marcadas, el evitar que esto continúe aumentando la dimensión vertical, haciendo overlays en todas las caras oclusales,
eso también es otra indicación para hacer una protección cuspidea, por ejemplo. Pero en muchas ocasiones, pues no es necesario, ¿verdad? Como siempre tratamos de alargar y postergar la vida del diente lo más que se pueda. Pero sí, definitivamente, mi tratamiento de elección, en dado caso que quiera disipar mecánicamente todas las fuerzas oclusales y que no se concentren en una cúspide específica, sea por una endodoncia posterior, no anterior, que no es necesaria ese tipo de restauraciones en los dientes anteriores, solamente prácticamente obturamos el conducto, pero en piezas posteriores que se le hizo una endodoncia, en piezas con síndrome del diente estrellado, por ejemplo, en piezas que traen una restauración ya muy extensa, muy grande, un paciente también ya de cierta edad, donde hay líneas de fisura, todo eso puede ser una buena idea, hacer una restauración muy conservadora con una protección cuspidea. Doc, y por ejemplo, las carillas, también ahí cómo las podemos ir manejando. Yo sé que le apasiona mucho y le gusta mucho ese tema de carillas. ¿Cómo se viene haciendo el abordaje mínimamente invasivo con las carillas? Digo, hay un concepto que es el no prep, pero ¿en qué casos está, cómo vamos a trabajar o cómo está indicado ese tipo de tratamiento? O sea, ese tipo de opción. Porque hay veces donde pues, gastamos que si .5, que si .8, o sea, que es, o los famosos lentes de contacto que es hasta .3, casi, o sea, que son carillas súper delgaditas. Ahí, ¿cuál viene siendo el método de elección para escoger cada tipo de preparación? Yo creo que... ¿En qué se basa? Aquí, Osmar, es clave el plan de tratamiento que haces con el paciente y ese análisis que haces previo a la colocación de las carillas. Como mencionamos y platicamos hace rato, muchos de los casos se pueden solucionar mandando al paciente a ortodoncia y haciendo blanqueamiento. Muchos de esos casos. Otros casos que sí es necesario, está indicado el realizar carillas, que ese es un tema personal y tú sabes que la estética es muy subjetiva y esa subjetividad, como dicen, la estética está en los ojos de quien la observa. Claro. Siempre que vayamos a realizar las carillas, pues tenemos que hacer una muy buena planeación y hoy en día tenemos esa herramienta muy poderosa del DSD o la odontología digital, donde podemos hacer un diseño digital o podemos hacer un diseño análogo completamente y lo podemos hacer físico, que siempre, independientemente sea análogo o digital, me gusta hacerlo físico para que el paciente lo vea y ahí podemos evaluar mejor ese grosor de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Eso es súper importante y eso es lo que nos da toda esta planeación. ¿Dónde estamos? Y a dónde queremos llegar. Y eso es lo que nos va a dictar el grosor de la restauración. Y eso es lo que nos va a dictar a lo mejor, pues, ¿sabes qué? Tienes los dientes así, primero hay que meterlos para poder hacerte las carillas, si no voy a terminar rebajando 4 o .5, .6, .8 y luego volverlo a sacar. Entonces, el hacer una buena planeación y el hacer un DSD o hacer un encerado análogo y poder hacer toda esa planeación y decir hasta dónde quiero llegar, eso es lo que me va a dictar el grosor. ¿Cuál es mi objetivo? Pues hacer el mínimo grosor necesario, que podemos hacer carillas de .2, .3, tan delgado como eso, para poder modificar la morfología del paciente, ¿verdad? El tema del lente de contacto es yo que hago también mucho laboratorio y me encanta toda la parte del laboratorio, es bien difícil hacer restauraciones de lente de contacto, porque para empezar tiene que ser una preparación expulsiva, tiene que ser una preparación o tiene que ser una anatomía del diente que sea expulsiva y pueda entrar y salir, si no, no puedes cementar ese lente de contacto. Entonces ya desde ahí ya limitas esa alternativa de poder hacer odontología de mínima de contacto. La otra es, el diente tiene que tener una cierta retroinclinación y tú en tu plan, tú tienes que haber diseñado y te tienes que haber dado cuenta que tienes que sacar un poquitito más ese grosor para poder hacer una restauración prepless, ¿verdad? Si no, si el paciente tiene los dientes ligeramente vestibularizados, pues es imposible hacerle carillas. Inclusive en colocarle un prototipo, que a veces en esos casos ni siquiera coloco el prototipo, ahí tiene que ser completamente digital, porque si no lo que vas a hacer es desanimar al paciente al colocarle un prototipo directamente en la boca del paciente. Entonces, yo creo que la planeación ahí es clave, ya sea haciéndola digital o análoga, una buena planeación, hacer un buen prototipo, colocarlo directamente al paciente, hacer tus fresas guía y eso es lo que te va a dictar
el grosor de las restauraciones. Pero siempre nuestro objetivo es hacer, en dado caso que esté indicado y hagamos las carillas, son carillas de 0.3, 0.4 máximo. Pues Doc, de verdad agradezco que haya estado aquí con nosotros. De verdad. Yo creo que este tema, odontología de minimización, da para seguir hablando muchísimo y más por como está enfocado en las diferentes especialidades. De verdad agradezco que haya estado aquí presente con todos nosotros, con toda la gente que nos está viendo y pues dejar un poquito o mucha información a todos los que nos están viendo. Yo de verdad soy muy agradecido que, vuelvo a repetir, que haya tomado su tiempo para poder estar aquí con nosotros y pues esperamos tenerlo aquí más seguido, aunque nos tardemos tantito en organizar la plática. La verdad, agradezco bastante que pues haya estado aquí contigo. No sé si quiera mandar un mensajito a la gente que nos está viendo y también, Doc, compartir como tal un medio de contacto, sus redes, para que a lo mejor alguien que haya tenido duda de esto, le mande un mensajito de que, oiga, Doc, ¿sabe qué? Es que tengo mi duda todavía en esta parte, ¿cómo puedo manejarlo o dónde lo pueden contactar, Doc? Claro, claro, con muchísimo gusto. Les comparto mis redes sociales, que es prácticamente Dr. Arturo Flores. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Felicitarte, Osmar, por la excelente labor que estás haciendo. Me encanta, me apasiona la educación. Si en algo les puedo servir, con muchísimo gusto. Me pueden encontrar en las redes sociales. Mandar un saludo a todos los colegas y a los no colegas, también a los que a lo mejor no son dentistas y están escuchando este podcast o viendo este video. Les agradezco muchísimo por el tiempo que se toman en escucharlo. Yo creo que aquí hay una información muy, muy valiosa para todos, no nada más para los dentistas, para que puedan elegir al mejor odontólogo que les va a dar la mejor opción personalizada de acuerdo a su situación específica. Y un saludo a todos mis exalumnos del posgrado también, que quiero mucho y los extraño. Y la época que conviví con ustedes es una época muy padre que la tengo guardadita en mi corazón. Muchísimas gracias a todos y espero verlos pronto. Sí, Doc, pues Leo, muchísimas gracias, de verdad. A toda la gente que nos está viendo, le agradezco bastante. Yo lo aprecio mucho, es un gran amigo, para mí, maestro. Yo aprecio bastante todo lo que ha hecho por toda la odontología. Y pues gente, pues hasta aquí llegó el episodio de hoy. No olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestro video y también escucharnos en Spotify. Saben que aquí está toda la información por si en algún momento se les complica ver la propia plática como tal. Lo pueden escuchar en cualquier momento del día, en cualquier situación, hasta en el propio tráfico con esta ciudad en Monterrey que vivimos con un trafical increíble. Así que, pues doctores, nos vemos hasta pronto y no olviden vernos en un siguiente episodio. Hasta luego.